Hola, hola a todos. Saludos, bendiciones, un abrazo a la distancia. Qué bueno estar nuevamente juntos por este medio para poder compartir. Y en este caso, en esta ocasión, pues algo que ha trabajado el Eterno en mí hace ya varias semanas, cuantos meses, ah, en relación o más bien él ha puesto una gran inquietud. Esa sería la, la expresión correcta. Una, una fuerte inquietud por todo lo que tiene que ver con profetas, mover profético y generación profética. A lo largo del tiempo, hemos visto cómo el mover profético que un día inició, que tenía un objetivo de parte del Eterno, el mover profético que generó una activación de muchas personas, que incluso provocó un mover de multiplicación, ¿por qué no decirlo? Porque tiene que ver con eso. Va un mover profético que es lo que impulsa y catapulta, ¿verdad? Lo que luego se convirtió en lo que muchos llamaron el crecimiento, multiplicación, y ya llevado a otro extremo, ¿verdad? Pero no me quiero referir a eso, solo a un proceso dentro del contexto de lo que el Eterno hace, donde lo profético empieza a traer un despertar. Se criticó mucho, como siempre, salen a la palestra los que están en contra, ¿verdad? Los que antagonizan con algo fresco, digámosle nuevo, comillas, ya sea porque se resiste por ser nuevo, por ser diferente, se cuestiona por no encontrar ellos el suficiente fundamento bíblico, o simplemente, ¿verdad?, es la fortaleza del estupor operando que no permite aceptar la verdad. Cuando el mover profético, no digo empezó, porque quiero dejar bien claro eso, no digo que el mover profético empezó. El mover profético siempre ha estado. ¿Por qué? Porque, como hemos enseñado, el mover profético no tiene que ver con profetizar solamente. El mover profético tiene que ver con caminar de acuerdo a lo que el Eterno está hablando. Es decir, es esa fuerza de impulso que el Espíritu de Dios trae a través y por medio de la revelación, que nos coloca en el surco, en la calzada de lo que el Eterno está hablando, de lo que el Eterno está diciendo, que nos lleva a alcanzar lo que Él ha prometido, pero también nos conecta con el pasado y lo que Él ha estado haciendo en el pasado, no solo con nosotros, sino con otras generaciones. Eso es importante. Entonces, lo que nosotros vimos hace tal vez 20 años, es como un ciclo que se abre o se abrió para traer un despertar justamente a lo profético, un despertar sí a la activación de una mayor porción de unción, de manifestaciones de poder, etcétera, a un mover, sí, también, donde el don de profecía operó de una manera mayor, mucho más fuerte,
Estoy hablando de 20 años, yo me iría un poco más atrás, 30 años tal vez. Al abrirse este ciclo y con la apertura de este ciclo y con lo que el despertar profético que el Eterno trajo, muchos paradigmas cayeron y una visión renovada se estableció. Con ello y con lo que el Eterno suelta, esa unción que se soltó, esa fuerza del Espíritu de Dios que no la habíamos tenido en muchos, pero muchos años, empezó a provocar o a crear una atmósfera. Esa atmósfera ha beneficiado a muchos, aún hasta los que no han creído en el mover profético. Lamentablemente, y solo me refiero a este aspecto negativo de forma rápida, lamentablemente han habido abusos, claro. Pero tal vez para mí el problema no son los abusos, tanto como limitar el mover profético a profetizar. Limitar el mover profético a 4 paredes, a una reunión de domingo, de sábado, etcétera. Limitar el mover profético a manifestaciones de poder, que está bien, es el limitar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que lo profético trae es visión. Es visión, es el entendimiento, porque el despertar no es solo de los dones. El despertar no es solo no solo trae una activación de una unción mayor, sino que también ese despertar lo que hace es activar y activarnos a los que entramos ahí en una dimensión, en una mayor dimensión del reino, donde la revelación de la palabra es mucho mayor, pero también donde el mover de restauración crece, se fortalece, se profundiza. Donde obviamente la palabra transición se establece junto con ella la palabra cambio. Entonces, todo despertar es el preámbulo de un levantamiento que va a establecer 3 cosas: despertar, levantamiento y establecimiento, que va a establecer no solo en una verdad revelada mayor, no solo en una dinámica mayor, no solo en una visión mayor, sino en un entendimiento mucho mayor, para que el Eterno entonces no solo genere un mover dentro de nosotros, ¿verdad? Permítame decirlo así, sino también algo que pueda proyectarse hacia afuera. Y también la capacidad y la capacitación para identificar el error y salir de él. Para identificar el sistema religioso, luchar contra eso y salir de ahí entendiendo hacia dónde el Eterno nos quiere llevar. Entonces, estoy hablando de algo, de una etapa del mover profético, porque ya podríamos hablar del mover profético desde atrás, o sea, porque el Eterno no ha dejado de hacer, el Eterno ha estado trabajando desde que Yeshua aparece en escena, muere, resucita, aparece la primera comunidad de creyentes en Yeshua. O sea, el mover profético está aún antes, desde que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y el Eterno mueve a Moisés. Me explico. El mover profético siempre ha estado, porque el mover profético alinea con el propósito y la voluntad del Eterno.
despierta a aquellos a los que el Eterno está llamando para una asignación. Y cuando en esta, llamemos etapa, hace 25 tal vez años, junto con este despertar, el Eterno levanta un liderazgo que, creyendo en el mover profético, empieza a entrar y a llevar también a una nueva generación profética a una dimensión mayor. Muy similar en muchos sentidos a lo que Josué y Caleb hacen con la nueva generación. ¿Okay? Sin embargo, así como en algún momento el Eterno trae una revelación e introduce, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo como una verdad y como una vivencia, aquello es distorsionado, es limitado solo al hablar en lenguas, y la dimensión que se abrió en el libro de Hechos, en el libro de Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, en Pentecostés, aquel Shavuot, esa dimensión que se abrió, se perdió, se cerró, se cerró. Porque no era la intención nunca del Eterno decirnos que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Nunca fue eso lo que se dijo. Mas si entendemos el contexto profético de lo que ahí sucedió, una dimensión se abrió que generó no solo que la gente hablara en lenguas, sino también que generó que una nueva generación se levantara llena del Espíritu, llena del poder, de entendimiento, de conocimiento de la palabra, de revelación y lleno de una proyección impresionante. Fueron establecidos en la verdad revelada que trajo ese despertar. Pero estarlo explicando bien. Hoy tenemos un mover profético que en muchos casos y en muchos lugares se quedó solo en profetizar. El mover profético parte del despertar. Parte del despertar. Cuando nosotros vamos al libro de Ageo, en el capítulo 1, en el verso 14, dice, y despertó y despertó el Eterno. El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de okay, y del resto del pueblo, okay, trajo un despertar. Entonces, ¿cuál fue el resultado de ese despertar? Que el pueblo tuvo la convicción, la conciencia y el entendimiento para trabajar en la obra, para continuar lo que se había empezado. Ojo con esto. Entonces, cuando el Eterno trae un despertar que cíclicamente se van generando, cuando hay una verdad revelada que Él quiere traer, provoca un despertar. Porque el despertar va a traer entendimiento, va a traer conciencia. Es decir, va a traer la expansión de nuestro Neshama para introducirnos en una dimensión mayor del reino. ¿Ok? Y el mundo espiritual, voy a plantearlo así, sea mucho más entendible para nosotros. Y por ende, podamos vivir experiencias mayores, no por la experiencia, sino por el propósito. Las experiencias vividas simplemente suman al propósito. De tal manera que
El mover profético que el Eterno trajo generó un impulso, y de ese impulso una nueva generación surgió, un remanente, ¿ok? Un remanente que fue despertado, al cual se le generó una conciencia y empezó a tener entendimiento de cuál era la intención del Eterno con esto. Los recursos que el Eterno nos da son para el reino, obviamente. Y al ser utilizados, van construyendo aquello que el Eterno quiere. Pero los recursos que el Eterno nos da no pueden servirnos a nosotros para luego nosotros servirnos de ellos. La unción, las manifestaciones están bien, pero son solo señales de un caminar. Son manifestaciones que sí, genuinas, las que hay genuinas, las que son genuinas, ayudan, como dicen muchos, bendicen, pero no es para hacer mejores cultos, no es para tener mejores congresos. Es para que se genere esa activación que debe ir acompañada de entendimiento, de conocimiento, de expansión del Neshama, de una comprensión mayor de la Torá, de la palabra, de una conexión de una conexión mayor con nuestro pasado. Y no estoy hablando del pasado hace 100, 200, 500 años. No estoy hablando de la conexión con la Reforma Luterana. No estoy hablando de la conexión, no estoy hablando de la conexión con el plan eterno de nuestro Padre. Estoy hablando de esa conexión con ese propósito, con esa ley de continuidad que caracteriza lo que Él hace. Lo que Él hizo ayer, lo continúa hoy y lo lleva, y mañana seguirá con esto. Entonces, no es solo conectarnos con el recuerdo de un avivamiento. No es solo conectarnos con lo glorioso del libro de los Hechos, como dicen muchos. No son eventos o sucesos o situaciones. Es la continuidad de un propósito que debe ir en ascenso. La necesidad de la expansión del Neshama para que exista la verdadera conexión y el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha inquietado? Que cuando aquella verdad revelada, que es traída, obviamente acompañada, llamémosla de un mover, de una dinámica que provoca dentro del pueblo de Eterno y en las circunstancias afuera muchas cosas. Cuando esa verdad no tiene quien la corra y la continúe, entonces aquellas aguas empiezan a bajar, se da un estancamiento y entonces sucede lo que en muchas ocasiones ha sucedido. Que aquella verdad revelada se convirtió en una doctrina y la doctrina en un dogma. Y como es un dogma, se establece por imposición o quien no lo hace así, está mal. El ser humano es pendular y nosotros no estamos exentos porque cuando Dios nos revela algo, entonces le damos y le damos aquello. Pero déjeme decirte algo. Yo creo que el mover profético llegó a un tope en el entendimiento nuestro, en la dinámica nuestra. Pero ahora vamos a entrar
en un nuevo ciclo del mover profético, donde no habíamos estado antes. Entonces, con esta pequeña introducción, permítame ir un poquito más allá. Cuando el Eterno establece un ciclo, un nuevo ciclo, tiene que haber un despertar. Y como ya le he mencionado, ese despertar genera una activación. ¿Okay? La activación tiene como objetivo impartir, y la impartición es lo que va a generar la proyección de una generación hacia algo mayor. Cuando este ciclo inició hace, le repito, unos 25 años atrás, fue cuando el Eterno un día que estaba yo me fui a un monte a orar. Y él me dijo, levantame escuelas de profetas. Obviamente hace 25, 30 años, hablar de escuelas de profetas, sí, era herético, como muchos lo dijeron. Sin embargo, el Eterno me dio las pautas de cómo hacerlo, con quién debía hacerlo, con quién debía empezar. Y mi obediencia a él fue tal que yo no tenía ni idea de qué se enseñaba en una escuela. Yo había leído y el Eterno me había inquietado mucho con las compañías de profetas. Cuando Samuel desciende, Saúl, ¿verdad? El Eterno le habla y le dice, bueno, a través de Samuel, que hay una compañía de profetas que viene bajando. Y todo. O sea, estaba claro en que la yeshivot, ¿verdad? Digamos la escuela de profetas existieron en la escritura. Agabo dice que llegó con una compañía de profetas. ¿Dónde estaba Pablo? O sea, desde Samuel, las compañías y por ende las escuelas de profetas existieron, y de hecho los profetas por mucho tiempo enseñaron Torá al pueblo de Israel. Sin embargo, aparte de esa noción, yo no tenía ni idea de cómo levantar una escuela de profetas, de qué se trataba el asunto. Sin embargo, él me dijo, hágalo. Y yo empecé. Y lo he contado en otras ocasiones, empecé con una persona. Todo un año con una persona, todos los miércoles. Y el Eterno me iba dando, clase a clase, lo que yo tenía que compartir. El segundo año fueron 2, medio año, 3. Y luego, cuando el Eterno me dijo, ábralo, ya yo tenía un manual que empíricamente había hecho ¿verdad? Con lo que él me dio, lo que él trajo a mi vida. La persona del profeta, el profeta en la batalla espiritual, era más o menos la estructura de lo que yo estaba enseñando, y parte de esa enseñanza tenía que ver con el despertar profético, el despertar de una generación profética, el despertar de los profetas. Y con el tiempo surgió una gran inquietud, y la gran inquietud era sacar
profetas de las cuevas. Porque el Eterno me dijo, el trabajo de Jezabel es meter profetas en las cuevas. Es decir, llevarlos a una condición donde no puedan ejercer su oficio, donde no puedan hablar lo que el Eterno habla, que no puedan guiar, llevar, etcétera, confrontar. Por diferentes circunstancias, profetas estaban en cuevas, sin ejercer su oficio, marginados en congregaciones, señalados, heridos, dañados, tildados de herejes, de brujos, de hechiceros, brujas, hechiceros, hechiceras, etcétera. Porque en aquel tiempo no había un entendimiento claro de cuál era el rol de un profeta. No había una proyección clara del profeta en el reino y para el reino. Y los modelajes que el pentecostalismo nos trajo de profetas y profecías no eran tan buenos. Entonces el Eterno me dijo, saca profetas de las cuevas. Y juntamente con las escuelas empezamos a trabajar, a sacar profetas de las cuevas. Y todo guiado por el Espíritu, porque nunca hubo un manual. Inclusive yo me di la tarea de averiguar si habían escuelas de profetas y el único que tenía algo similar era Rick Joyner en Estados Unidos y Bill Hamon, donde se daba entrenamiento profético. Repito, despertar para una activación, impartición para una proyección. Y empezamos a trabajar aquí en Costa Rica. Y tuvimos hasta más de 30 escuelas simultáneas. Teníamos un equipo de alrededor de 50 profetas de oficio, no solo gente con don de profecía. Llegué a alquilar una casa de 3 pisos. Y mañana, tarde y noche había gente entrando y saliendo a diferentes clases y ampliamos. Y el Eterno nos llevó a abrir estas escuelas en otros países y a provocar un despertar cuando nadie hablaba de escuelas de profetas. Y apóstoles conocidos me dijeron, mira, deberías cambiar de nombre, no escuela de profetas, tal vez como algo profético, pero la intención del Eterno siempre estuvo dirigida a despertar a una generación a lo profético, 1. Y 2, a sacar profetas de las cuevas y activarlos o reactivarlos según el caso. El Eterno me dijo, como Elías creyó que estaba solo y habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Habían sido escondidos de 50 y 50. El Eterno me dijo, saca mis 7,000. Yo no los he contado. Pero me di a la tarea de identificar profetas donde iba. Y el trabajo era sacarlos, que salieran de la cueva. Romper las mortajas que tenían espiritualmente, las ataduras, pedirle al Espíritu que sanara las heridas que tenían, enseñar, instruir, activar. Repito, profetas y una generación profética. Y por muchos años hicimos esto en muchos lugares. Y con el paso del tiempo fuimos viendo a otros que se iban plegando, otros que iban levantando escuelas. Aunque algunos dicen hoy que ellos fueron los pioneros en las escuelas de profetas,
no importa. Lo importante es que el trabajo se hizo y se hizo de diferentes formas. Mi gran pasión durante todo ese tiempo fue cumplir la encomienda que el Eterno me dio. Profetas de oficio, despiertos, activados. Porque el ciclo que el Eterno abrió, la puerta dimensional que se abrió con ese ciclo, la unción que vino con esa dimensión mayor del reino, me impulsó a mí y impulsó a muchos para hacer lo que hoy llamamos o se le llama mover profético. Pero repito, se limitó a. Yo entendí que yo no podía vivir yendo a todo lado a abrir. Entonces capacitamos a otros. Entonces yo le decía a los pastores, el tener profetas es como tener salmistas o tener maestros o ministros de alabanza, qué sé yo. Y las escuelas de profetas tienen que estar operando en las congregaciones para que haya activación. Pero todo este mover unido a un despertar en la intercesión profética, por supuesto, profetas e intercesores operando de la mano. Pero todo este mover de la multiplicación y de las mega iglesias cambió el rumbo, la perspectiva de todo esto. Y lo que muchos impulsaron, dejaron de impulsarlo. ¿Por qué? Porque esto no les generaba gente. Multiplicación. Y dejaron esto por lo otro. Entonces, yo he visto cómo las aguas han ido descendiendo. Pero el Eterno no permite ese estancamiento. El Eterno no permite ese estancamiento. El Eterno no quiere que esto quede ahí estancado. Entonces, hay un despertar, hay un nuevo ciclo que se levanta o que empieza para que esto tome no fuerza, entre en su siguiente etapa. Entre en su siguiente etapa. Bueno, ahí estamos oyendo un compañero de aquí del vecino que quiere participar del video, de la grabación. ¿Me explico? Estamos entrando en un tiempo. Estamos entrando en un tiempo donde el Eterno quiere traer un impulso, al igual que lo que les acabo de mencionar, traer ahora, voy a llamarlo así, un nuevo impulso de lo profético. Para que volvamos a los días del huerto. ¿Cómo los días del huerto, Carlos Soto? Sí. Porque recordemos que Adán vivía en una dimensión. La dimensión del huerto era diferente a la dimensión que estaba afuera. El Adamá, la tierra llamada Adamá, era donde estaba el huerto. Ahí operaba una dimensión diferente al resto de la tierra llamada Eretz. El cielo estaba abierto. Adán no decía entro y salgo de la presencia del Eterno. Él vivía en aquella dimensión llena de la presencia viva del Eterno. Lo contenía. Entonces él estaba en un huerto afuera y tenía un huerto adentro. Porque no había diferencia de aquí o allá. Como he dicho en otras ocasiones, Adán no decía voy a buscar a Dios, porque estaba en presencia de.
y no necesitaba verlo ahí materializado, porque la dimensión de su Neshama abarcaba tanto que se fundía con el Eterno. Entonces, por eso yo digo, había un huerto dentro de él. Conciencia de la presencia del Eterno. Entonces, el tema no es buscar a, sino ser dirigido porque estoy en presencia de. El trabajo entonces de Adán fue ponerle nombre a los animales y todo eso que ya sabemos. Pero el punto para mí es que él operaba desde una dimensión. Pero cuando él transgrede la Torá, aquella dimensión se le cierra. La dimensión afuera sigue, pero su neshama adentro hace que la dimensión se cierre, que haya una desconexión. Y por esa desconexión, él pierde su autoridad. Él pierde su poder de representatividad. Él pierde su autoridad sobre los elementos que el Eterno le dijo que él iba, sobre los cuales él iba a influir. Él ya no podía sojuzgar. Él perdió la capacidad de desplazarse en los aires, en el agua, en la tierra. Fue sacado de la Adamá y de la Adamá y llevado al huerto y llevado al Eretz a una dimensión natural. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión. Sin embargo, esa dimensión del reino, de la presencia del Eterno, sigue estando. Pero la desconexión que se dio por la transgresión de Adán, el postrer Adán, Yeshua, nos la trajo, nos volvió a conectar. Nos volvió a conectar con la fuente. Le llamamos nuevo nacimiento a esto. Entonces, en un sentido, esa conexión nos trae de vuelta al huerto y nos da la capacidad de poder operar en la dimensión del reino según el Eterno nos la revele, según seamos despertados y activados para movernos en esa dimensión. Entonces, hace 25, 30 años se abrió este vórtice. El Sulam Hachamay se abrió para nosotros y nos trajo una dimensión mayor del reino, de la que estábamos viendo. Y hubo un despertar. Y ha habido un despertar, pero con poco entendimiento. Pero en esta nueva etapa que viene, esa dimensión que se cerró y que se ha ido abriendo por etapas, según los ciclos que el Eterno ha determinado, nos trae para este ciclo una apertura mayor de la dimensión del reino. Una activación en nosotros que nos conecte con el mundo espiritual y nos desconecte más del sistema religioso. Donde podamos ver de forma natural la dimensión espiritual. Es decir, una conexión mayor, un ensanchamiento de nuestro Neshama se ha de producir, una expansión dentro de nosotros. Ese huerto en nosotros ha de crecer de tal manera que podamos tener un mayor entendimiento, ya no solo vivimos aquello,
sino que ahora tenemos conocimiento, entendimiento y podemos generarlo por la guía del Ruach HaKodesh, por supuesto. Entonces viene un despertar que va a traer un levantamiento y un posicionamiento en una verdad revelada mayor, un entendimiento de y una proyección mayor hacia un ámbito que el enemigo ha generado. El enemigo ha venido propiciando un aumento en su dimensión de espiritualidad. Y su gente ha estado trabajando para canalizar energías, etcétera. Pero no es mi punto. Mi punto es que el Eterno ya de antemano preparó este tiempo para que una generación profética sea levantada en el entendimiento, en la conciencia, en la revelación de lo que es el reino y de la dimensión de la espiritualidad, que puedan entrar y salir de esa dimensión. Y entiéndanse cuando digo entrar y salir de esa dimensión, donde las experiencias en el mundo espiritual sean más frecuentes, más naturales, pero entendidas. Donde el accionar en esa dimensionalidad genere una mayor eficacia en lo que se haga para el reino. Que en esa expansión podamos hacer el ajuste del paradigma que se requiere. En esta etapa, el Eterno empezará a activar profetas dormidos, que se encuevaron, pero sobre todo los profetas que no se acomodan al sistema religioso, que no se acomodan a lo que se viene haciendo hace 30, 40, 50, 70, 80 años, que dijeron, no calzo en ningún lugar y no sé dónde ir, no sé qué hacer. Entonces están en sus casas, mantienen su relación con el Eterno porque no se fueron para el mundo. Simplemente no se congregan ni aquí ni allá porque no encuentran un lugar donde su Neshama pueda sentirse cómodo. Y entiéndame esto, no porque sean más que nadie, sino porque hay un remanente de profetas a los cuales el Eterno los ha incomodado de tal manera que no calzan en ningún lugar, porque van a ser los gestores, van a ser los que van a dar a luz la nueva etapa para la generación que el Eterno está levantando. Son los que van a correr preparando el camino para lo que viene. Son los que van a incursionar en dimensiones donde no habíamos estado antes. Son los que van a tener una revelación mayor de la batalla espiritual para traer dirección. Son los que van a hacer luz en medio de circunstancias que están viviendo pastores, evangelistas, etcétera. Son los que van a generar el impulso. Escuelas de profetas que capaciten, que entrenen. Sí, entrenar, tal vez a usted no le guste la palabra. Entrenar profetas bajo la guía, la enseñanza, la dirección del Espíritu de Dios. Profetas que se activen. Profetas que no solo utilicen el don o los dones, sino que sepan servirse del oficio al cual el Eterno lo llamó y la dimensión a la que un profeta debe operar. Profetas que no se van a encerrar más en cuatro paredes de un templo, sino que empezarán a ser convocados con compañías de profetas para generar estrategias, para traer revelación, para marcar circunstancias en el quehacer mundial,
para afectar la dimensión que envuelve la nuestra. En este ciclo, profeta, el Eterno te va a sacar y te va a acomodar y te va a coyuntar con gente que está en el mismo sentir tuyo, en la misma inquietud tuya, buscando una respuesta. ¿Dónde voy? ¿Con quién me congrego? No, no es un tema de congregarse. Es un tema de convocatorias. Es un tema de alinearse y de alinearnos. Necesitamos marcar tiempos. Necesitamos marcar estrategias. Necesitamos romper las prisiones energéticas que el enemigo ha creado sobre lugares, sobre congregación, sobre templos, sobre familias. Y hay un poder que el Eterno está activando para romper ataduras que han estado por años sobre familias, sobre personas. Pero primero debe ser roto sobre ustedes, debe ser quebrantado sobre ustedes. Para otros viene la activación, porque han estado operando, han estado trabajando, viene la activación, pero hay muchos y algunos me están viendo ahorita que necesitan saber dónde. En este ciclo, este que está aquí, llamado Carlos Soto Macei, está siendo impulsado nuevamente a sacar profetas de las cuevas, a traer ubicación, a traer proyección, a generar un mover que restaure profetas y preparar un ejército que esté listo para lo que el Eterno quiere hacer ahorita. Aquí en mi país, Costa Rica, empezaré las convocatorias de profetas. Empezaré a buscar profetas como una vez lo hice. Empezaré a tenderle la mano para sacarlos de la cueva. Muy por encima de lo que puedan decir de mí o lo que dicen de mí. Yo he aprendido a caminar sobre lo negativo que dicen de mí. Si el Eterno me está impulsando a hacer esto, que calle el hombre, porque el Eterno va a hablar. Hay muchos sufriendo circunstancias, profetas sufriendo circunstancias dolorosas inclusive, frustrados, con sus dones congelados, sintiendo cosas pero sin poder tener dónde llevarlas o a quién decírselas. Porque están hartos de un sistema que convirtió lo profético en un medio para el lucro, en un medio para controlar gente. Obviamente dejó de ser un mover profético, que le dio posición a gente, pero hoy esa posición es utilizada con otra intención y con otros fines. Profetas que se quedaron encerrados en 4 paredes y otros muriendo en trabajos seculares, y no por el trabajo secular, sino porque el trabajo los absorbió. Pues les tengo una noticia del cielo. Llegó un tiempo de levantamiento, del despertar y del levantamiento de los profetas para esta etapa, para estos años que vienen. A salir de las cuevas, a romper con el sistema, a quitarse las mordazas de la boca, las vendas de ceguera, a romper con los lazos que Jezabel tiró, con las vendas mágicas que les tiraron encima, a quebrantar todo ese cúmulo de palabras negativas, de comentarios negativos de tus autoridades, a romper las maldiciones que te han lanzado por brujería, para que no avances, para que te calles. Pero ahora el ciclo se abre y esa puerta enorme se está abriendo para que el impulso del eterno Dios te saque, te levante y te conecte
con gente que tiene la misma inquietud, el mismo llamado, la misma asignación, a los cuales el Eterno los quiere poner adelante para traer otro impulso. Ahora para un remanente, para que haya un despertar en algunos, un levantamiento en otros, y seamos establecidos en la verdad revelada que Él quiere traer. Es tiempo de una conexión mayor. Es tiempo de que nuestro Neshama se active y el impulso del Eterno nos lleve a algo más allá de lo que estamos haciendo, más allá de lo que se hizo atrás, para darle continuidad a lo que el Eterno empezó. Nos vemos el próximo martes con el mismo tema. Lo vamos a tocar otros aspectos de esto. Un abrazo a todos. Shalom. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo martes. No se lo pierda. Ah, por cierto, si usted conoce profetas de oficio, invítelos para que vean la transmisión próximo martes. No se lo pierda. Va a ser un espacio muy especial para profetas. Bien, ok. Si usted está viendo este video, no se le olvide darle me gusta y compartirlo con otros. Shalom, shalom.